Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González y quiero darle la más cordial bienvenida a todo el auditorio a esta segunda temporada de su programa Ciudad Salud. Recordemos que este programa es gracias a la contribución de los mejores especialistas en el área médica de todo el estado de Michoacán y particularmente de la ciudad de Morelia. Gracias al esfuerzo, dedicación y gracias a nuestros patrocinadores es posible la realización de este programa que tiene como único propósito la difusión de los conocimientos, el aclaramiento de las dudas de todos los padecimientos y enfermedades en el área médica. Les doy la bienvenida y vamos con nuestro primer invitado. Hola, soy la doctora Cristina Rodríguez Oseguera. Estudié medicina aquí en la ciudad de Morelia, en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez. Me he enfocado en la medicina estética y longevidad, ya que me interesa ayudar a mis pacientes a lograr sus objetivos con resultados satisfactorios. Acompáñanos en Ciudad Salud, donde te estaré brindando más información de la medicina estética y longevidad. Bueno, pues ya conocemos un poquito más acerca de nuestra invitada del día de hoy. Es para mí un honor darle la bienvenida, Cris, a mi médico, a mi especialista, la doctora Eva Cristina Rodríguez Oseguera. Ella es especialista en medicina estética y longevidad y el día de hoy nos viene a platicar de un tema muy importante. Bienvenida, Cris. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí con usted y bueno, estar en esta segunda temporada de Ciudad Salud. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es alopecia. Sí, efectivamente el día de hoy vamos a hablar de la alopecia. Sabemos que es un padecimiento que desafortunadamente cada vez es muy común y es el primer tema que nos va a hacer favor de abordar la doctora. Primero que nada, pues tenemos que conocer qué es la alopecia. La alopecia es una afección dermatológica en la cual comienza a haber una disminución de lo que son folículos pilosos, ¿sí? Hay una disminución en la densidad de lo que es el cabello y bueno, puede ser generalizada o puede ser en zonas localizadas. También lo que es la alopecia puede ser temporal o puede ser definitiva, ¿sí? Y bueno, esta se debe a distintas causas, ¿sí? Ahora, esta condición puede ser, como decías, localizada, generalizada, tiene relación con la edad, con el sexo, pero básicamente es algo que le está afectando a un gran número de personas. ¿Tiene alguna implicación con las generaciones nuevas o es reciente o ya tiene mucho tiempo esta complicación? Esta afección pues ya tiene muchos años, pero hay que saber dar un buen diagnóstico y saber cuál es la causa de esta, ¿no? Tenemos causas puede ser hormonal, puede ser incluso en mujeres por el embarazo, de las más comunes la alopecia androgenética, sí, que se da en hombres, muchas veces sí por esta cuestión genética, pero también por cuestiones hormonales de la testosterona y bueno, también en algunas enfermedades que se puede dar o por algunos medicamentos que estén tomando ahí los pacientes. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico para ver la causa de la alopecia en el paciente. Creo que esto es muy importante destacarlo porque la mayoría de las personas, particularmente los hombres, asumimos que es normal a cierta edad empezar a perder el pelo. También es normal que si tenemos herencia, pero como lo estás mencionando, existen otros factores que pueden contribuir y acelerar esta condición, ¿verdad? Así es, por eso es que lo ideal es acudir con un especialista para ver qué está causando esta alopecia y de esta manera dar un buen tratamiento, porque muchas veces quieren usar el mismo tratamiento en distintos tipos de alopecia y sí hay que hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Hay que ver si esta cuestión genética, que sí a veces quieren antes de los 30 años, por ejemplo, hacerse un trasplante capilar y no es lo ideal porque hay que ver el tipo de alopecia que va a tener el paciente, qué tantos folículos va a perder para ver si es apto para este tratamiento. Entonces lo ideal es siempre hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico a tiempo para dar un tratamiento correcto. Fíjate, Cris, es muy importante esto que estás mencionando y a todo el auditorio, que este padecimiento va a tener varias etapas. Nuestro programa principalmente está encaminado a la cuestión de la prevención.
el hecho de conocer, hacer un buen diagnóstico, es determinante para ver en qué etapa del tratamiento. Efectivamente, la cuestión social nos obliga a veces a tomar tratamientos anticipados. Puede ser que un paciente esté pensando en hacer un trasplante capilar, como lo mencionas, y que no sea el adecuado, que tal vez su padecimiento, su pérdida de cabello vaya más relacionado en cuestiones hormonales, algún medicamento, e inclusive yo me atrevería a preguntarte si el estrés es un factor que está afectando a las personas para que estén perdiendo el pelo. Así es, sí, el estrés es muy importante ahorita con el estilo de vida que se lleva ahora. El estrés es un factor muy importante para que empiecen a tener una pérdida del cabello, pero obviamente se puede prevenir. Podemos usar vitaminas, podemos usar algunos champús, acondicionador y loción. Aquí yo con mis pacientes siempre les doy un tratamiento preventivo, acuden conmigo, varios pacientes acuden conmigo desde el momento en el que empiezan a notar una caída o una disminución ahí de lo que es el cabello, y entonces que podemos iniciar con ellos una prevención para no llegar a ya lo que es el trasplante capilar. Fíjate qué interesante que podamos hablar de prevención en este tipo de condiciones. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Ciudad Salud, el programa de hoy, alopecia, con la doctora Cristina. Vamos al corte y regresamos. Muy bien, pues estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. El día de hoy estamos con la doctora Eva Cristina Rodríguez Oseguera. Recordemos que ella es médico con especialidad en medicina estética y longevidad, y el día de hoy vamos a hablar del tema alopecia. Cristina, por favor dime, ¿existen tipos de alopecia? Sí, así es. Tenemos distintos tipos de alopecia. Hay algunos que son los más importantes, con los que me gustaría hacer más énfasis porque son los que más sufre la población. Uno de ellos es la alopecia androgenética, ¿sí? Este tipo de alopecia, pues muchas veces lo vemos genéticamente, ya saben, o sea, si mi papá tuvo alopecia, pues lo más probable es que también yo pueda tenerlo. Entonces, aquí lo ideal es prevenir, ¿sí? Desde ese momento, acudir con un médico especialista para prevenir, que nos diga qué es lo que podemos hacer para prevenir este tipo de alopecia. Pero no solo existe esta, también existen otros tipos de alopecias, como tenemos la alopecia areata, que esta se da más por zonas localizadas circulares, en las cuales hay toda una pérdida en un círculo, hay toda la pérdida de lo que son los folículos pilosos, ¿sí? Entonces hay que saber diagnosticar ahí bien qué tipo de alopecia es. También tenemos la alopecia difusa, la alopecia cicatricial. Entonces, en estos tipos de alopecia también se pueden dar por enfermedades, como yo mencionaba las causas. Entonces, ciertas enfermedades que están o medicamentos que están ocasionando la pérdida de estos folículos. Entonces, hay que dar un buen diagnóstico, no solo dar el tratamiento. A veces hacemos lo que la comadre dice, y eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi tipo de alopecia no va a tener el mismo tratamiento que tuvo la otra persona, ¿no? Fíjate que esto es muy importante destacar porque el concepto de alopecia vamos a tratarlo como un padecimiento, pero según lo que tú nos estás explicando, puede ser una manifestación de otras enfermedades, una manifestación de algo más complejo, y que el signo de la pérdida del cabello sea una alarma que se está encendiendo por alguna complicación sistémica de otro tipo de enfermedad. Por eso es de que este tipo de tratamientos no deben de realizarse pues por de alguna manera remedios caseros, o si a mi vecino le funcionó, o tampoco condenarse a saber si por herencia su padre perdió cabello, yo también voy a quedar con pérdida de cabello. Es indispensable que acudan con el especialista, que en este caso eres tú, de todas estas condiciones, de todos los problemas capilares, tanto en su prevención como en su tratamiento, ¿verdad? Así es. También me gustaría hablar de esta alopecia en las mujeres embarazadas, que muchas veces empiezan a tener pérdida del cabello, no se tratan por no afectar al bebé. Ya cuando nace el bebé, sí, dicen es que se me sigue cayendo, sigo teniendo ahí pérdida de más cabellos. Entonces ahí es cuando también podemos dar un tratamiento preventivo, ya que nació el bebé. Entonces pueden acudir con nosotros, no piensen que ya se van a quedar con esa pérdida del cabello. ¿Por qué? Porque muchas veces sí se vuelve más delgado, obviamente con el embarazo. Ahí tenemos que tomar más vitaminas, tenemos que nutrirnos más, porque obviamente la mujer pues realiza un bebé, ¿no?, en su organismo. Entonces necesita
necesitamos dar un buen tratamiento a estas mujeres preventivo, y es un tipo de alopecia que es reversible, ¿sí? Entonces únicamente dando un buen tratamiento. Hay tipos de alopecia que a lo mejor ya no van a ser reversibles cuando acuden con nosotros, y aunque se estén poniendo muchas cosas, a lo mejor no les va a apoyar del todo, entonces por eso hay que dar un buen diagnóstico. Fíjate qué importante, porque como lo hemos visto en el programa, a todos nuestros amigos del auditorio, la cuestión preventiva es la más económica, la más sencilla y la más efectiva. En el área que yo manejo, las pacientes con embarazo deben de atenderse previamente para evitar algún tipo de complicación de origen bucal, y en este caso, pues mira, me estoy enterando que si ya tienen antecedentes o que tienen del cabello delicado y van a pasar por este periodo de gravidez, este periodo de embarazo, pues sería importantísimo, no nada más del cabello, seguramente hay otras cosas que tú les puedes ayudar para prevenir en cuestiones de cicatrices, en cuestiones de pérdida de cabello, en cuestiones de piel, en cuestiones de todo tipo, la administración de vitaminas, de medicamentos, de suplementos, y que no suceda que, como en mi área, que antes decían las mamás de que pues por cada niño era perder un diente, tampoco es natural ni normal que consideren que la pérdida de cabello, y más en casos que puede llegar a ser irreversible. Así es. Así es, conmigo, bueno, la mayoría de mis pacientes son mujeres, entonces sí, desde que ya ahorita eso me agrada mucho, porque ya ahorita las mujeres nos cuidamos más, entonces dicen, ¿sabes qué? Me pienso embarazar, no quiero tener pérdida del cabello, porque saben que a otras mujeres les ha pasado, y ya obviamente vemos ahí que usen ciertos tratamientos adecuados, desde un champú adecuado, un acondicionador, un tratamiento capilar ya posterior al embarazo, que estén tomando las vitaminas adecuadas, que nos van a ayudar a que nuestra paciente no tenga mayor pérdida ahí de lo que son los folículos pilosos. Sí, no, y también afortunadamente ahora ya los embarazos cada vez son más planeados, y precisamente es el propósito principal de este tipo de programas. Yo quiero agradecer a nuestra productora, a todo el equipo técnico que hace posible que este programa salga al aire, y gracias a este tipo de combinaciones de talentos, tanto nuestros invitados como todo el staff técnico, que nos den la posibilidad de acercar esta información. Es información muy importante que nos va a dar la posibilidad de que los pacientes tengan el conocimiento, que se atiendan con los doctores del panel o con quien sea, pero que sepan que todos estos problemas pueden ser prevenidos cuando son a tiempo. No es normal perder el cabello en relación con el embarazo, existe la probabilidad de prevenir cuando ya hablamos de una cuestión hereditaria, y que también las enfermedades sistémicas pueden manifestarse generando pérdida de cabello. ¿Cómo qué padecimientos consideras que podrían afectar este tipo de condición? Bueno, uno aquí muy importante, pues también que me gustaría hacer énfasis, pues es en el cáncer, ¿no? En el cáncer muchas mujeres pues tienen pérdida del cabello, como es de las enfermedades que más nos afectan aquí en México, como es el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino. Obviamente por estos tratamientos de quimioterapia van a tener una pérdida capilar, pero posteriormente obviamente lo ideal es prevenir, que si lo diagnosticamos a tiempo, se trató el paciente y después quiere recuperar ahí obviamente su cabello como lo tenía antes, podemos ahí entrar ya nosotros. Obviamente siempre estamos en relación con su médico tratante, con su oncólogo, para ver en qué momento podemos ya iniciar ahí tratamiento capilar para que nuestra paciente, que en este caso principalmente son las mujeres, vuelva a tener su cabello sano, nutrido, y nuevamente su cabellera larga, ¿no? Fíjate qué importante. A fin de cuentas estamos hablando de la interconsulta, y esto fue lo que dio origen al programa, la condición de varios especialistas trabajar en pro de los pacientes. Vamos al corte, Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Aquí tenemos a un paciente con alopecia androgenética, al cual ya se le hizo una valoración previa. Nuevamente tomamos fotografías antes de su procedimiento. Colocamos lo que es el anestésico en crema y realizamos una limpieza en la zona que vamos a tratar. Iniciamos a aplicar lo que es el Dr. C Hair Filler en las zonas de alopecia para estimular el crecimiento capilar.
y lo que es la circulación sanguínea en estos folículos pilosos. También podemos observar lo que es el tratamiento de casa que se va a llevar el paciente, que es el champú, acondicionador y loción capilar. Muy bien, pues estamos de regreso en su programa Ciudad Salud. Como pudieron ver en esta cápsula con la doctora Cristina, acerca de un tratamiento en un paciente con alopecia. ¿Nos puedes mencionar un poquito más acerca de lo que utilizaste y cuál es la terapéutica empleada para este caso? Así es, bueno, en este caso, en esta cápsula vimos lo que fue un tratamiento que es Dr. C Hair Filler. Este tratamiento, bueno, es un filler que es del laboratorio IT Pharma de España, viene y está patentado aquí en México, tiene permiso de COFEPRIS. Este tratamiento es un gel estéril que tiene ácido hialurónico y péptidos biomiméticos patentados. Lo que va a hacer es estimular lo que es la circulación sanguínea a nivel del folículo, aparte de, bueno, los factores de crecimiento que activa aquí para que haya más folículos pilosos que estén, obviamente estimula más lo que es la fase anágena, que es una fase de crecimiento del cabello, y nos va a ayudar a que haya más folículos pilosos más gruesos y que el paciente que ya está con un grado de alopecia pues nos apoye a revertir esa alopecia. También nos ayuda, como en este paciente que vimos aquí en el video, nos está apoyando a que ir estimulando lo que es el crecimiento capilar, ya que en este paciente posteriormente vamos a hacer un injerto capilar, que ya es un procedimiento pues es un poquito más invasivo, es ya pelo por pelo, pero nos ayuda también en este tipo de pacientes. También en pacientes que no quieren injerto capilar, que vemos que todavía podemos estimular los folículos y con este tratamiento se aplican este tipo de inyecciones cada 15 días. Fíjate qué interesante, porque este tratamiento está promoviendo, primero de manera preventiva, cuando se está perdiendo, fortalece este tipo de folículo. Y también está mejorando las condiciones del cuero cabelludo para que en el futuro, si se requiere una implantación, tenga mejores resultados. Así es, y también, bueno, aquí a nuestro paciente, obviamente, el laboratorio de IT Pharma nos maneja un champú, un acondicionador y una loción, que estos son preventivos, y bueno, también durante el tratamiento y posterior al tratamiento de injerto capilar nos apoyan bastante a estimular más el crecimiento capilar en el paciente. Pacientes que a lo mejor no les gusta lo que es inyectado, pues tenemos estas opciones, ¿no? De usar el champú, el acondicionador y la loción cada 12 horas, y comienzan a ver resultados. Hay que saber que el resultado normalmente en un tratamiento capilar es a los 3 meses, porque a veces el paciente quiere ver inmediato el resultado, y normalmente en un tratamiento capilar a los 3 meses es cuando empezamos a ver el resultado. Claro, también depende del tipo de alopecia que tenga el paciente. Fíjate, y qué bueno que tenemos oportunidad con nuestro equipo de producción de presenciar en vivo lo que es un tratamiento de estos. Yo no tenía ni la idea ni el conocimiento, y que además de todo vemos al paciente bastante tranquilo, no es doloroso, y que además va a tener resultados a largo plazo, que creo que es lo más importante. Así es, sí, aquí en el paciente, bueno, ponemos lo que es el anestésico en crema y posteriormente también el anestésico mecánico, para que el paciente pues esté muy tranquilo, la molestia sea mínima, y bueno, el paciente puede estar viniendo cada 15 días a su tratamiento con este filler. ¿Cuánto tiempo requiere de terapéutica? O sea, en tu consultorio, ¿cuánto lleva este procedimiento? Bueno, nos tardamos en hacer el procedimiento cerca de 30 minutos, ¿sí? Pero hay que saber que siempre que llegue el paciente hay que hacer un historial clínico, ver obviamente todos los antecedentes que tiene para yo poder dar un buen diagnóstico, saber cuál es la causa de esta alopecia, y en base a eso le ofrezco los tratamientos que hay, todas las alternativas, desde lo que mencionaba, el champú, el acondicionador, la loción, pero también tenemos este tipo de tratamientos ya con este filler o hasta llegar a un injerto capilar. Fíjate, porque lo que más debemos de promover en todas las áreas médicas es un buen diagnóstico. Van a llegar las personas a tu clínica, van a poder recibir una consulta integral en el que se va a hacer pues todo este interrogatorio y ver qué tipo o cuál es el origen o qué tipo de alopecia está presentando. Una vez que se establece esto, tú vas a determinar cuáles son las opciones, considerando pues la edad, el origen, la condición,
y los grados del tratamiento. Yo creo que esto es muy importante que sepan que además, dependiendo del grado, también son los costos, son el tiempo de que se le va a dedicar y definitivamente el resultado final, que el paciente quede satisfecho con el procedimiento. Así es, siempre, bueno, ya valorando en un paciente, por decir un paciente ya más grande, después de los 30 años, que a lo mejor ya tiene una alopecia de este tipo, que es la androgenética, ya valoramos con un dermatoscopio y vemos si es apto para lo que es el injerto capilar, que ya es pues el último tratamiento, ¿no? Que ya vemos que si no se va a revertir con el puro champú y acondicionador, tenemos que ver que tenga los suficientes folículos pilosos, principalmente de la zona occipital, que es de donde nosotros vamos a realizar este injerto capilar de pelo por pelo. Y es un procedimiento con anestesia local, el paciente la verdad está muy tranquilo en el procedimiento y tampoco es muy invasivo como anteriormente se hacía ya, que se hacía todo un trasplante con hoja de bisturí, teníamos que hacerlo, no, ahorita ya esta técnica de pelo por pelo es una innovación muy buena y también el paciente puede estar muy tranquilo. Excelente, yo creo que varios conocidos y amigos vamos a visitarte por ahí, porque además de esta condición que llega a ser muy grande en la población, la prevención y ahora con los procedimientos tan controlados, vamos a obtener un muy buen resultado. Yo quiero agradecerte, Cristina, que te incorpores a esta nueva temporada, la segunda temporada de Ciudad Salud. Vamos a solicitarte algunos temas que nos hagas favor y que siempre tengas esta misma calidez humana para la atención a nosotros, tus pacientes. Muchísimas gracias, Cristina. Queremos reiterar la invitación para que todo el auditorio nos siga a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y el canal de YouTube, e invitarlos a que continúen con nosotros para nuestro siguiente invitado. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso en este programa especial. Lo digo de esta manera porque vamos a abordar el tema de la donación de órganos. El trasplante de riñón, como mencionaba, es una de las opciones más radicales a un padecimiento que desafortunadamente cada vez es más común en nuestra población. Está relacionado con otras enfermedades, pero el trasplante es la opción que puede darnos una oportunidad más para continuar, pero definitivamente dependemos de la sociedad que esté bien concientizada de las posibilidades de donar sus órganos. Sí, y bueno, en países que sí tienen esta cultura, que sí desde hace tiempo se ha estado informando a la población y la gente sabe lo que es estas enfermedades, las cosas son distintas. Como España es el país que tenemos casi todo el mundo como modelo para hacer este tipo de programas y ellos tienen una tasa de donación más o menos de 35 a 36 donaciones por millón de habitantes. Y bueno, ¿qué pasa en México? Bueno, la tasa de donación en México es de 3.8 a 4.2 dependiendo del estado de donación por millón de habitantes. Y entonces, pues España es un país con 30 millones de habitantes y México es un país con 125 millones de habitantes y con nuestras tasas, pues obviamente tenemos menos trasplantes que ellos, ¿no? O sea, 10 veces menos nuestra tasa de donación. Y entonces en los países que sí tienen esto como Estados Unidos y los países en Europa, realmente del 100% de trasplantes que ellos llegan a hacer, el 70% son de donación de alguien que falleció y el 30% es donación de alguien en vida. Y en México, ¿qué pasa? Pues es que es al revés, el 70% es de donación de alguien en vida y el 30% es de alguien que falleció. Entonces tenemos todavía mucho panorama positivo para poder seguir nosotros comentando a la gente lo bueno de esto. La gente vive con un riñón, por eso la gente dona. Sin embargo, la tasa de donación y de bien a la gente falta por llegarse y entonces debemos de insistir en esto. Fíjate que esto es muy interesante porque para el auditorio, los que ya tienen más conocimiento o frecuentemente han conocido al doctor en nuestros programas, su capacitación más importante con respecto a este tema la hiciste precisamente en España, en Barcelona. La gente verdaderamente tiene otra mentalidad con respecto a donar, y no nada más el riñón, a donar todos los órganos. Es como mencionas, el referente a nivel mundial. ¿Qué se necesita en México para que empecemos a hacer de este tipo de sociedades?
Por supuesto que es la información, ¿no? Antes era un tema así como que tabú y no se hablaba, pero ya ahora el Centro Nacional de Trasplantes está teniendo oportunidades en radio, en televisión. Realmente sí considero que a ese tipo de programas se le debe dar mayor apertura en los medios para que entonces así. Porque aunque nosotros en nuestros hospitales llevamos difusión local, pues bueno, es únicamente a cierta población, ¿no? No es igual a la población. Y todo el mundo dice, a mí nunca va a pasar nada, ¿no? Pues pero puedes tener insuficiencia renal, que entras a diálisis, o puedes tener un accidente por por muchas cosas del destino, ¿no? Y entonces, después del fallecimiento, también puede haber vida. Y de eso se trata estos programas. Ahora, sé que no vas a tener el dato exacto, pero sí estaría importante que nuestro auditorio supiera cuántas personas de las que tú tienes alcance están en lista de espera, por ejemplo. Bueno, esa es la cosa. Realmente son listas que están por debajo de lo que es la realidad, porque la persona tiene que entrar a un hospital donde tengan este tipo de programas y entonces ya estudiarse e integrarse. Yo te puedo decir que en la Secretaría de Salud, en el Hospital General, tenemos una lista de 200 pacientes, pero esos no son los pacientes reales. Se considera que en Michoacán debe de haber de 4 o 5 mil personas en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Las que se tiene un registro aparente en las instituciones de salud. Pero bueno, hay gente que va a otros estados o que no se dializa porque no tiene esa posibilidad o que no está en un hospital donde se pueda registrar, y entonces tenemos subregistros de estas enfermedades. Pero aún así estamos hablando que 4 o 5 mil personas están acudiendo a servicios para compensar esta deficiencia de su riñón, que además son servicios extremadamente costosos, tanto a nivel particular y en el caso del sector salud, pues es un gasto que se está generando para la población, cosa que se pudiera modificar o que se pudiera mejorar. No nada más es el bien que le estamos haciendo a la persona que le estamos donando el órgano, sino que también el sector público ya no va a tener que generar tanto gasto. Una cirugía puede ser la solución y no gastar en un paciente que por una utilización de una diálisis peritoneal o una hemodiálisis está generando tanto gasto para la población. De hecho ese es el tema también a tratar con las autoridades, porque habitualmente del gasto que se va a dar a un programa de insuficiencia renal para diálisis y hemodiálisis, el gasto comparativo que se da a un programa de trasplante es un 5% de un 100 que ellos tienen. ¿Y qué pasa con esto? Sí, efectivamente la gente va a su diálisis cada tercer día y eso, pero bueno, la persona que está en diálisis o peritoneal o en hemodiálisis, no nada más es ella, es toda su familia alrededor, porque hay que llevarlo, hay que traerlo, transporte, hospedaje. Con el tiempo tiene más molestias, le duele esto, le duele lo otro, la dieta. Entonces es algo que afecta a 4 o 5 personas a su alrededor. Y entonces con una persona que se trasplanta, pues bueno, ya no va a estar en diálisis, ya no va a afectar a las otras personas, va a poder ser activo otra vez, va a empezar a regresar a trabajar, no va a tener necesidad de incapacidades, y entonces hasta las incapacidades médicas en las instituciones que sí las cubren, generan también costos, pues el hecho de tener una persona anclada a una enfermedad que no tiene una solución y que solamente es un paso lento a través de los años, ¿no? O sea, es una historia que ya sabemos en qué va a terminar, en deterioro general de su estado de salud por la falta de del funcionamiento renal. Pero fíjate lo importante, estamos hablando de cuestiones éticas, de cuestiones de ayuda, de extender la vida de una persona, pero también estamos hablando de economía. Esto sí va a determinar para las instituciones de salud que entre más trasplantes se hagan de carácter cadavérico, como lo mencionaste, los gastos también se van a reducir. No, y de hecho es importante, a veces la gente piensa de que todos estos programas deben estar en ciudades únicamente grandes, ¿no? Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Sin embargo, pues es que el traslado de los enfermos genera gastos. El traslado si hay una donación por ejemplo aquí en Michoacán, pues tienen que venir por la donación, regresarse, se pierden oportunidades. Entonces,
ciudades como esta, que es una capital de un estado, todas las capitales de estados deben de tener la capacidad resolutiva de tener un programa de trasplantes eficiente. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Trasplante renal con el doctor Víctor González Tejeda. Muy bien, estamos de regreso en este programa especial. Lo digo de esta manera porque vamos a abordar el tema de la donación de órganos. El trasplante de riñón, como mencionaba, es una de las opciones más radicales a un padecimiento que desafortunadamente cada vez es más común en nuestra población. Está relacionado con otras enfermedades, pero el trasplante es la opción que puede darnos una oportunidad más para continuar, pero definitivamente dependemos de la sociedad que esté bien concientizada de las posibilidades de donar sus órganos. Sí, y bueno, en países que sí tienen esta cultura, que sí desde hace tiempo se ha estado informando a la población y la gente sabe lo que es estas enfermedades, las cosas son distintas. Como España es el país que tenemos casi todo el mundo como modelo para hacer este tipo de programas, y ellos tienen una tasa de donación más o menos de 35 a 36 donaciones por millón de habitantes. Y bueno, ¿qué pasa en México? Bueno, la tasa de donación en México es de 3.8 a 4.2 dependiendo del estado de donación por millón de habitantes. Y entonces, pues España es un país con 30 millones de habitantes y México es un país con 125 millones de habitantes, y con nuestras tasas, pues obviamente tenemos menos trasplantes que ellos, ¿no? O sea, 10 veces menos nuestra tasa de donación. Y entonces en los países que sí tienen esto, como Estados Unidos y los países en Europa, realmente del 100% de trasplantes que ellos llegan a hacer, el 70% son de donación de alguien que falleció y el 30% es de donación de alguien en vida. Y en México, ¿qué pasa? Pues es que es al revés, el 70% es de donación de alguien en vida y el 30% es de alguien que falleció. Entonces tenemos todavía mucho panorama positivo para poder seguir nosotros comentando a la gente lo bueno de esto. La gente vive con un riñón, por eso la gente dona. Sin embargo, la tasa de donación y de bien a la gente falta por llegarse, y entonces debemos de insistir en esto. Fíjate que esto es muy interesante porque para el auditorio, los que ya tienen más conocimiento o frecuentemente han conocido al doctor en nuestros programas, su capacitación más importante con respecto a este tema la hiciste precisamente en España, en Barcelona. La gente verdaderamente tiene otra mentalidad con respecto a donar, y no nada más el riñón, a donar todos los órganos. Es como mencionas, el referente a nivel mundial. ¿Qué se necesita en México para que empecemos a hacer de este tipo de sociedades? Por supuesto que es la información, ¿no? Antes era un tema así como que tabú y no se hablaba, pero ya ahora el Centro Nacional de Trasplantes está teniendo oportunidades en radio, en televisión. Realmente sí considero que a este tipo de programas se le debe dar mayor apertura en los medios para que entonces así. Porque aunque nosotros en nuestros hospitales llevamos difusión local, pues bueno, es únicamente a cierta población, no es igual a la población. Y todo el mundo dice, a mí nunca va a pasar nada, ¿no? Pues pero puedes tener insuficiencia renal, que entras a diálisis, o puedes tener un accidente por por muchas cosas del destino, ¿no? Y entonces, después del fallecimiento, también puede haber vida. Y de eso se trata estos programas. Sé que no vas a tener el dato exacto, pero sí estaría importante que nuestro auditorio supiera cuántas personas de las que tú tienes alcance están en lista de espera, por ejemplo. Bueno, esa es la cosa. Realmente son listas que están por debajo de lo que es la realidad, porque la persona tiene que entrar a un hospital donde tengan este tipo de programas y entonces ya estudiarse e integrarse. Yo te puedo decir que en la Secretaría de Salud, en el Hospital General, tenemos una lista de 200 pacientes, pero esos no son los pacientes reales. Se considera que en Michoacán debe de haber de 4 o 5 mil personas en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Las que se tiene un registro aparente en las instituciones de salud. Pero bueno, hay gente que va a otros estados o que no se dializa porque no tiene esa posibilidad o que no está en un hospital donde se pueda registrar, y entonces tenemos subregistros.
de estas enfermedades. Pero aún así, estamos hablando que 4 o 5 mil personas están acudiendo a servicios para compensar esta deficiencia de su riñón, que además son servicios extremadamente costosos, tanto a nivel particular y en el caso del sector salud, pues es un gasto que se está generando para la población, cosa que se pudiera modificar o que se pudiera mejorar. No nada más es el bien que le estamos haciendo a la persona que le estamos donando el órgano, sino que también el sector público ya no va a tener que generar tanto gasto. Una cirugía puede ser la solución y no gastar en un paciente que por una utilización de una diálisis peritoneal o una hemodiálisis está generando tanto gasto para la población. De hecho ese es el tema también a tratar con las autoridades, porque habitualmente del gasto que se va a dar a un programa de insuficiencia renal para diálisis y hemodiálisis, el gasto comparativo que se da a un programa de trasplante es un 5% de un 100 que ellos tienen. ¿Y qué pasa con esto? Sí, efectivamente la gente va a su diálisis cada tercer día y eso, pero bueno, la persona que está en diálisis o peritoneal o en hemodiálisis, no nada más es ella, es toda su familia alrededor, porque hay que llevarlo, hay que traerlo, transporte, hospedaje. Con el tiempo tiene más molestias, le duele esto, duele lo otro, la dieta. Entonces es algo que afecta a 4 o 5 personas a su alrededor. Y entonces con una persona que se trasplanta, pues bueno, ya no va a estar en diálisis, ya no va a afectar a las otras personas, va a poder ser activo otra vez, va a empezar a regresar a trabajar, no va a tener necesidad de incapacidades, y entonces hasta las incapacidades médicas en las instituciones que sí las cubren, generan también costos, pues el hecho de tener una persona anclada a una enfermedad que no tiene una solución y que solamente es un paso lento a través de los años, ¿no? O sea, es una historia que ya sabemos en qué va a terminar, en deterioro general de su estado de salud por la falta de del funcionamiento renal. Pero fíjate lo importante, estamos hablando de cuestiones éticas, de cuestiones de ayuda, de extender la vida de una persona, pero también estamos hablando de economía. Esto va a determinar para las instituciones de salud que entre más trasplantes se hagan de carácter cadavérico, como lo mencionaste, los gastos también se van a reducir. No, y de hecho es importante, a veces la gente piensa de que todos estos programas deben estar en ciudades únicamente grandes, ¿no? Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Sin embargo, pues es que el traslado de los enfermos genera gastos. El traslado si hay una donación por ejemplo aquí en Michoacán, pues tienen que venir por la donación, regresarse, se pierden oportunidades. Entonces, ciudades como esta, que es una capital de un estado, todas las capitales de estados deben de tener la capacidad resolutiva de tener un programa de trasplantes eficiente. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Trasplante renal con el doctor Víctor González Tejeda. Muy bien, estamos de regreso con el doctor Víctor González Tejeda, hablando del campo que él está encargado en el estado de Michoacán acerca del trasplante renal. Nos hablaba en resumen, de la dificultad de que la gente primero esté consciente de que puede extender la vida de muchas personas, inclusive la de él mismo, al estar donando sus órganos en función. También la dificultad que es para las instituciones mantener a los pacientes que tienen insuficiencia renal o alguna complicación, y que con el trasplante sería una solución muy, muy importante. ¿Cómo estamos en el estado de Michoacán? Te tenemos a ti, que es lo más importante, y tenemos qué es lo que nos hace falta para desarrollar mejor esta práctica. Necesitamos que la gente tenga esa conciencia cívica, ¿no?, de ayudar al prójimo. Sí, hay casos en los cuales no se puede hacer de este tipo de trasplante y se tiene que hacer de donación vivo. Y bueno, tenemos opciones ya. Existe lo que es la cirugía laparoscópica para que el donante se pueda extraer su órgano y entonces tener una recuperación más rápida, ¿no? Habitualmente, casi siempre es una relación cercana, ¿no? Papás a hijos, hermanos, esposos, novios, o sea, y entonces también le facilitamos con una cirugía menos invasiva a la gente su recuperación. Pero bueno, ocupamos pues concientizar a todo mundo, ¿no? A la sociedad civil, a los sistemas de salud, hacerles entender porque es un
un programa importante y no esperar o decir, a mí no me pasa, ¿no? Porque cuando te pasa realmente vas a sentirte muy agradecido de que haya programas de estos, pero el problema es que no puede quedar en esfuerzos personales, tiene que ser un esfuerzo también institucional, pues, para mejorar esto. Sí, porque estamos hablando de que mencionábamos trasplantes cadavéricos, pero afortunadamente la ciencia nos ha dado la oportunidad que entre personas compatibles, son muchos estudios que se hacen para ver si son compatibles para el riñón, pero se puede donar en vida, se puede donar para un familiar, y la calidad de la vida, ¿cómo es de estos pacientes? Tanto el que dona como el que recibe. Esa es la cosa, es un compromiso con la salud. Habitualmente no estamos acostumbrados a ir con el médico, ni a tomarnos la presión, ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que dona? Bueno, se compromete a ser saludable, pues para él mismo también. Entonces, esta gente debe de acudir cada 6 meses a sus estudios, no descuidar su comida, no tener vicios tan severos o de ningún tipo. Y entonces nosotros a esta persona le damos un seguimiento a 10 años y en el momento que identificamos un riesgo en su salud, pues le comentamos, lo modificamos y entonces pasa. Porque igual, digo, tú no puedes ser donador y llevas una mala vida, pues te va a tocar algo, ¿no? Vas a ser hipertenso, te vas a ser diabético y entonces igual vas a estar enfermo. Entonces, realmente es mejorar la calidad de vida. Y la gente que lo recibe, pues, también, ¿no? No es... Hay que entender que no es un clic y empezar de nuevo y reset a la máquina. No es ya tienes un daño, tu cuerpo tiene un daño, tienes que seguir cuidándote. Simplemente ya no tienes que ir a diálisis, ya no tienes que ponerte hormonas para la sangre ni para ningún tipo y tu cuerpo se va a estabilizar. Pero tienes que cuidarlo. Eso es una joya que tenemos, ¿no? Es una diamante que tenemos aquí y así hay que cuidarlo, y además limpiarlo y todo. Es una oportunidad nueva el recibir un trasplante. ¿Cuánto tiempo de vida es el promedio sé que depende de muchos factores, pero una persona que es trasplantada, ¿cuánto tiempo puede llegar a vivir con su riñón nuevo? Bueno, habitualmente un trasplante de donación de vida tiene una duración del injerto del riñón aproximadamente de 15 años. Y cuando es de cadavérico, de 12. Entonces, pero ya con los nuevos medicamentos ya se están equilibrando. Lo que sí es importante es que, bueno, sí toma menos medicina que cuando tiene la enfermedad. Porque un paciente con enfermedad renal crónica, pues toma, no sé, 20 medicamentos al día, ¿no? O más. Y estas personas toman 4 o 5, entonces no va a dejar de tomarlos. Aunque si el parentesco es consanguíneo directo y se establece una relación genética importante, con el tiempo no dejan de tomar, pero toman poco medicamento, pero no es algo que deben de seguir siempre toda su vida y cuidándose. Entonces, habitualmente estamos hablando de 12 a 15 años, pero bueno, cuidándote y siguiendo todas las indicaciones, pues digo, a mí personalmente me tocó ver gente que eran de los primeros trasplantes en México y llevaban ya pues 30 años de trasplantados. O sea, no es es el promedio, pero dependiendo del cuidado que puedas tener. De igual hay pacientes que no cambiaron sus hábitos, no siguieron las indicaciones y fue menor, pero el promedio es ese. Yo creo que de lo más relevante de este tema es esta oportunidad que nos estás platicando, a la cual tú te enfrentas todos los días, y es el darle la oportunidad a una persona que tiene un pronóstico muy desfavorable, que tiene una calidad de vida muy mala, el de estarse dializando cada tercer día, que está transformando los hábitos de la familia, porque se turnan quién lo lleva un día, quién lo lleva otro, ya no es autosuficiente, ya no es productivo, y que gracias a la tecnología, a la ciencia, a tu capacitación, a tu especialidad, a tus manos, les damos una oportunidad de 15 años más de vida. Y yo creo que eso es mágico y eso es único, y es algo que tenemos que reconocerte, y que somos muy afortunados en el estado de tenerte para el servicio, y más que nos haces también nos das la oportunidad de estar en función en la atención del Hospital Civil, del Hospital del Issste y en nuestra comunidad. De antemano yo te lo quiero agradecer y
y que te des el tiempo también para estar aquí con nosotros. No, pues ante todo hay que favorecer esto y muchas gracias por... ¿Algo que quieras decirle al auditorio respecto a esto, invitarlos? Claro, cualquier tema que tengan de duda, pues acudir a las oficinas de donación del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, del Hospital General Dr. Miguel Silva, y a nivel particular pues también estamos atendiendo en el Hospital Ángeles y en el Hospital Star Médica, y las dudas pues se pueden resolver. Muy bien, pues yo te quiero agradecer, Víctor. Ojalá que el auditorio se acerque más mediante nuestras redes sociales y que aprovechemos que el doctor siempre tiene la mejor disposición. Este tema siempre es controversial, existen culturas, creencias que no combinan con la donación, pero yo creo que todas las personas que hemos tenido oportunidad de convivir con gente que requiere de esto, nos cambia completamente la forma de ver. Yo creo que necesitamos ayudar para que en determinado momento, nadie sabemos en qué momento se puede necesitar uno mismo un trasplante, y este programa pues se lo dedicamos a toda la gente que se concientice que la donación de órganos es una extensión de vida, y ojalá que este mensaje le llegue a todas las personas del estado. Quiero despedir al doctor Víctor. Nos esperamos en la siguiente emisión, Ciudad Salud, en donde la salud es lo más importante. Hasta la próxima.